Hola, buenas tardes. eh, a todos los que están en casa, conectarse en esta etapa y en esta temporada tan especial. Semana Santa también, feliz Semana Santa, Jai Sameach para la gente de la colectividad. Es un placer para mí compartir esta actividad con ustedes, novedosa y por un canal novedoso desde la Asociación Argentina de Oncología Clínica. La idea es discutir un poco la realidad que nos toca vivir hoy como oncólogos relacionadas a esta pandemia mundial que estamos viviendo. Eh, sobre el COVID hoy en Argentina y cómo impacta en nuestra práctica clínica, particularmente para los que vemos y atendemos pacientes con enfermedades oncológicas y su entorno. Esta charla forma parte de la primera edición, primera entrega de una sesión de 3 charlas que van a ser con entregas semanales. La semana próxima la doctora Julia Ismael va a compartir con ustedes un trabajo que venimos haciendo de forma intensiva en los últimos días con respecto a un consenso intersociedades relacionados con el manejo de pacientes en este contexto, y en 15 días el doctor Luis Fein dará una conferencia relacionada en relación a los estudios clínicos y cómo nos tenemos que manejar en esto, cómo podemos manejarnos en nuestro medio. Mi nombre es Federico Losco, yo soy oncólogo clínico, trabajo en el Instituto Alexander Fleming, en la ciudad de Buenos Aires, y la idea con ustedes es compartir algo que nos está pasando a todos, nos impacta y no es ajeno a nadie de ustedes, la realidad que estamos viviendo durante esta pandemia que empezó hace muy poco tiempo, en diciembre hasta hace muy pocas semanas, les diría, no teníamos ni idea de lo que era el COVID y muy poco de los estudios de microbiología de la facultad que era un coronavirus. Y hoy en día esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud se expandió en más de 150 países. Ya los círculos que estábamos acostumbrados a ver desde los primeros tiempos, los primeros casos de COVID, particularmente en el mapa de calor de la Johns Hopkins, que sigue en tiempo real los casos, quedaron atrás, porque ya los círculos se superponían y no nos permitían saber la realidad de esta pandemia, la cantidad de la incidencia y la mortalidad por COVID. Hoy este es el mapa de la Organización Mundial de la Salud y como ustedes pueden ver, en azul más oscuro están los pacientes con más casos detectados, y esto es una consulta del mapa de ayer que va cambiando día a día. ¿Qué pasa en nuestro país, en nuestra región? Esta es una de las últimas consultas también del reporte vespertino y matutino que da el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, un total de 1.700 casos. La mayoría todavía siguen reportados como casos importados y contactos estrechos. Sí, la realidad es la circulación comunitaria que ya está ganando terreno sobre este porcentaje total. Al momento 60 fallecidos. Y si vemos los círculos en Latinoamérica, comparados con lo que está pasando en Ecuador, Brasil, Perú y Chile, la Argentina todavía se encuentra con una incidencia de casos menor. Sabemos desde el principio de esta pandemia que hay ciertas poblaciones de riesgo establecidas por el CDC y también son recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Aumentos de riesgo de infección y de complicaciones por COVID-19. Estos son pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, personas con enfermedades cardíacas, personas inmunocomprometidas y con otras comorbilidades como por ejemplo obesidad severa o ciertas afecciones médicas subyacentes como diabetes, insuficiencia renal o enfermedad hepática. En lo que respecta a nosotros y lo que impacta directamente en nuestra práctica son los pacientes con cáncer que se encuentran dentro del grupo de las personas inmunocomprometidas o potencialmente inmunocomprometidas. Esta infección sabemos que tiene más riesgo de afectar a personas añosas y a personas con comorbilidades, como acabo de decir, y la mortalidad es directamente proporcional a la edad, al aumento de la edad de las personas afectadas y también la coexistencia de comorbilidades. Y esto es lo que aquí empezamos a charlar como los pacientes con cáncer, pacientes con aumento del riesgo
de infección y de complicaciones, sobre todo complicaciones por parte de la infección del COVID. Los que nos dedicamos a esto sabemos que decir un paciente oncológico es un grupo muy, muy heterogéneo en el cual uno incluye una gran variedad de enfermedades, no solamente una sola. Entonces ya sabemos, y como lo hacemos en la práctica diaria, que no es lo mismo ni un paciente que otro, ni un caso que otro. Yo creo que muy pocos trabajos en oncología se han citado en tan poco tiempo. Me animo a decir que ninguno ha sido citado en tan poco tiempo y con tan pocos pacientes como este trabajo chino, el cual es una corte prospectiva de pacientes afectados en las partes más afectadas de China, una corte de 1.500 y un poquito más de pacientes, en la cual había 18 pacientes con diagnóstico de cáncer. Estos 18 pacientes eran un grupo heterogéneo también con diferentes patologías, pero si vemos estos primeros números, estos números preliminares, vemos que las personas que tienen diagnóstico de cáncer tienen mayor riesgo de complicaciones y complicaciones severas, hablando de eso de internación en cuidados críticos y otras complicaciones por la infección por COVID-19. Más también, como es lógico que pensemos, los pacientes con tumores activos, una enfermedad que también pone en riesgo al paciente y pone en riesgo de mayor inmunosupresión, también posiblemente relacionada al tratamiento. Eso hace que tengan más posibilidad de complicaciones. Otro fenómeno que está pasando, que creo que no tiene precedente, es la multiplicidad de canales de información por donde nos llegan los datos, tanto en canales informales como las redes sociales, que hoy se están trabajando, se tratan de un medio muy, muy poderoso de difusión y casi instantánea de la información, como en métodos más tradicionales, como la televisión, los diarios, inclusive en revistas médicas o en guías clínicas que salen publicadas todo el tiempo, todos los días, a toda hora, y esta información es muy, muy difícil de compilar y estar al tanto de todo. Fíjense, y esto es un registro de clinical trials, donde estamos acostumbrados los médicos, y sobre todo los médicos oncólogos, de ver los estudios en curso, los estudios registrados en curso. Vemos que desde el 1 de enero hasta estos últimos días, hasta el 10 de abril, se registraron 301 estudios clínicos relacionados con el manejo, desde manejo de los pacientes, manejo de las complicaciones y tratamiento de COVID-19 en diferentes países, como pueden ver. Los datos de estos estudios, tenemos algunos datos que fueron publicados ya con una rapidez inusitada, pero la mayoría de ellos están en curso y todavía no tenemos datos que nos permitan manejar a nuestros pacientes. La rapidez con que se suscitó eso generó una necesidad urgente de organización que surgió en primera instancia en los primeros países afectados, en China y en los países del Oriente, y después se fue desplazando hacia Europa y después hacia América, en el cual grupos de expertos se reunían para tomar decisiones con respecto a los manejos que había que hacer desde lo macro, desde aspectos más gubernamentales hasta cada aspecto en particular, en cada lugar, en cada institución y con cada paciente. Es importante que de estos comités y estos comités de expertos siempre forman parte de esto gente experta en epidemiología, gente experta en infectología, para hacer recomendaciones generales, pero después lo particular va bajando a cada uno de los campos, y en lo que respecta al manejo de pacientes oncológicos, la decisión que se puedan tomar sobre ellos, sobre el manejo, tiene que estar involucrado en esto indefectiblemente alguien que tenga experiencia en el manejo
del paciente oncológico, de su entorno y del día a día del tratamiento y demás cosas en lo que respecta al manejo. Porque, como venimos diciendo, es una población particular con una enfermedad particular. Por otro lado, es muy frecuente estos últimos días, semanas, que expertos en cada una de las patologías y en cada uno de los campos de la oncología que estamos acostumbrados a ver como líderes de opinión en los congresos de las principales subespecialidades, nos hagan llegar sus opiniones, nos hagan llegar sus lineamientos de cómo manejar a los pacientes con tumores de colon, con tumores de vejigas, con tumores de pulmón. Y yo considero que de alguna manera hoy en día muchos de nosotros estamos en igualdad de condiciones con esos expertos, ya que si bien esas recomendaciones nos sirven para prepararnos, como vamos a ver, y nos sirven para, de alguna manera, ir teniendo una idea de qué opina gente que ya tuvo experiencia de exposición a esto y la está teniendo, no deben ser tomadas al pie de la letra. No podemos hacer lo mismo que están haciendo los franceses ahora, en el cual están en otra etapa, o los españoles en otra etapa de la pandemia, en la cual ya hay una escasez de recursos de salud y hay mucho más casos y mucho más mortalidad. Tenemos que tomar como cierto o seguir el ejemplo de los americanos con lo que estamos viendo en la realidad, en lo que está pasando en Norteamérica con el ascenso diario de casos. Yo creo que es muy importante que en el ámbito local haya un consenso, una discusión en lo que respecta a nuestra realidad en particular, y para mí es muy importante que las sociedades científicas, en este caso la Sociedad Argentina de Oncología, se comprometa a abrir un canal de diálogo y a generar información actualizada constantemente y ordenada. ¿Bien? Muchas de esta plétora de información genera mucho más interrogantes que respuestas. Yo en esta breve presentación voy a intentar responder no con la verdad, sino con una simple opinión personal y basada en la bibliografía que podemos tener, que reitero, es bibliografía basada en opiniones, es bibliografía basada en una experiencia que no tiene más de 2 meses, porque la verdad la vamos a tener nosotros a medida que vayamos tomando experiencia con esto, pero es muy importante prepararnos. A la primera pregunta es, ¿podemos continuar con nuestras actividades habituales como lo veníamos haciendo? Esta es una pregunta casi naif, porque desde que esto arrancó, y particularmente las realidades de todos nosotros, en muchos de los campos de nuestra vida diaria, de nuestra vida profesional, se ve afectada, desde las recomendaciones de aislamiento social y de cuarentena. Eso ha tenido un profundo impacto y lo va a tener, yo creo, mucho más en los próximos días en todas nuestras vidas, pero ir directamente a lo que respecta a nuestra profesión como oncólogos y a las cosas que hacemos todos los días y que amamos hacer, que es ver a nuestros pacientes y tratarlos para que les vaya mucho mejor. Nosotros tenemos que saber que estamos tratando una población de riesgo, como dijimos. Los pacientes con cánceres, como dijimos, son una población muy heterogénea. No es lo mismo un paciente con otro, con el mismo diagnóstico o con diferentes diagnósticos o en diferentes etapas de la enfermedad. No es un paciente lo mismo cuando está en tratamiento activo que un paciente que está en control. Son claramente cosas diferentes. Entonces tenemos que adaptar las recomendaciones a cada una de las situaciones. Pero sabemos que los pacientes, sobre todo los pacientes que están en tratamiento activo, tienen mayor riesgo de inmunosupresión. Y este es el ejemplo de el gráfico de un artículo publicado en New England Journal of Medicine hace muy pocos días, que no es un centro oncológico, pero sí es un centro de cuidados crónicos. Y en el estado de Washington, lo que grafican acá es desde que entró el primer caso de COVID a ese centro,
cómo se fue expandiendo de forma continua y diaria los casos entre los visitantes, el personal de salud y los residentes. En ese momento no estaban puestos a punto quizás los métodos de protección personal como quizás lo están en Estados Unidos ahora, pero estamos hablando de un virus de alta contagiosidad, y sobre todo el riesgo es mayor en los pacientes que están inmunosuprimidos, añosos y con comorbilidades, y todas son condiciones que se reúnen en nuestros pacientes. Y este es otro gráfico interesante que muestran en ese trabajo. Recordemos que no es un centro oncológico, pero se parece mucho en lo que respecta a las características. La realidad de nuestros centros es que los pacientes son centros de alto tránsito, pacientes que vienen a hacer controles, a hacer tratamientos, a hacer los estudios, que generalmente vienen acompañados de uno o más familiares. Es una característica propia de los pacientes que están haciendo un tratamiento activo contra un tumor o haciendo controles. Y también la realidad nacional hace que muchos de los trabajadores de la salud, desde médicos, enfermeros, administrativos y personal de maestranza, trabajen en más de un lugar a la vez. Y vemos cómo siguen el camino de la infección por COVID y en diferentes edificios del mismo centro, cómo va llegando el virus a través de vectores como son trabajadores de la salud, pacientes o diferentes personas que lo va compartiendo. El mensaje con esto es que tratamos pacientes vulnerables, y nuestros centros, al tratar a estos pacientes, son centros vulnerables de alto riesgo de afectación y expansión del virus. Y lo importante es que mucha de la experiencia pasada en Europa y en China de alguna manera nos está pudiendo preparar, porque llegó como último esto, ¿no? O sea, llegó las afecciones e infecciones por COVID, llegaron acá mucho más tarde de lo que pasó, por ejemplo, en Europa. Y eso nos permite prepararnos y nos permitió ya hacer el aislamiento social y tomar muchas medidas antes que otros países, porque según los números oficiales, estos casos van a aumentar y el pico va a ser alrededor de mayo. Entonces, como primer mensaje, es importante prepararnos, cosa que ya está pasando hace muchos días y hace tiempo en algunas instituciones y algunos colegas. Lo pudimos recabar directamente por las encuestas que vamos a ver la semana que viene de las medidas que se están tomando con respecto a la preparación de los centros y de la atención en centros oncológicos. Pero acá hay algunos lineamientos recomendados por la bibliografía que leemos todo el tiempo, que ya están en práctica en muchos lugares, como generar canales de comunicación claros y actualizados. Yo creo que la herramienta más importante para luchar contra esta pandemia es la información. Con esa información nos da poder, y ese poder nos hace dar sentido a lo que hacemos, a lo que dejamos de hacer. Entonces, generar canales de comunicación claros y constantemente actualizados, como lo es este esfuerzo que está haciendo la Asociación Argentina de Oncología Clínica, son muy importantes para luchar contra esto. Claramente, y vamos a dedicar un apartado a la reorganización de la atención, no podemos seguir atendiendo y no estamos atendiendo a los pacientes como lo veníamos haciendo antes de que pase estas cuestiones extraordinarias. Tenemos que generar un triage de pacientes con síntomas respiratorios. Hoy en día la recomendación del Ministerio de Salud es hacer un triage por interrogatorio de contactos y de síntomas, y tenemos que evitar el ingreso o identificar a pacientes con contactos o sintomáticos previo al ingreso a nuestros centros, porque dijimos que bueno, son centros particularmente vulnerables a la expansión del virus. Obviamente tenemos que tener un manejo adecuado de pacientes sintomáticos o pacientes con sospecha dentro del centro para poder
aislarlos de manera adecuada y evitar la expansión, generar cuarentena de los contactos y demás. Eso tiene que estar bien establecido. Y esto es muy importante, la provisión y el entrenamiento del uso de elementos de protección personal. Esto da para mucho, pero en mi opinión, la idea es remarcar ciertos aspectos de lo que acabo de nombrar. La reorganización de la atención ambulatoria es clave y es lo que se está llevando a cabo en casi todos los centros en los cuales tuvimos contacto, en los cuales puedo charlar con amigos, con colegas, y nuestros pacientes, un poco lo que se está utilizando y lo que está recomendado es minimizar las visitas al centro, solamente las consultas presenciales de los pacientes que tienen necesidad de consultar por un caso en particular. Y cuando hablamos de los pacientes, es también de los acompañantes y del personal de salud. Como vamos a ver un poco más adelante, es importantísimo el hecho de reorganizarse para que no exponer a todo el personal de salud todo el tiempo, por cuestiones obvias que vamos a discutir. La idea es posponer visitas de seguimiento o realizarlas por telemedicina. La telemedicina que algunos pocos centros en la Argentina estaban organizados o estaban en vías de realización para implementar, cuestiones relacionadas a la facilidad para conectarse, acostumbrarse a la metodología, inclusive realidades como poder cobrar una consulta por telemedicina, son cosas que se dieron en días o semanas, o ni siquiera se dieron, y quizás en algunos lugares ni siquiera se van a dar, pero hoy estamos ante la revolución de la telemedicina y ante la revolución de una nueva forma de atender que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados. Una cuestión recomendada de buena práctica es los pacientes que van a concurrir al centro tener la capacidad de llamar para detectar la exposición o síntomas de COVID, para hacer un pretest antes del triage previo a entrar al centro, y espaciar los turnos de pacientes en tratamiento y volver a extender horarios y días de atención si es posible. Esto lo vamos a ver en el ejemplo de las unidades de quimioterapia. Con respecto a la agenda y a reagendar los pacientes, turnos más separados, menos turnos, y solamente concurrir al centro a los pacientes que necesitan hacer consultas presenciales. Eso es muy importante, pero también es recalcar que es importante que los profesionales de la salud y todo el personal relacionado a prestar la atención a los pacientes que concurre y tiene sus funciones en el centro, también debería reagendar su concurrencia al centro y concurrir solamente si es absolutamente necesario para hacer lo que tiene que hacer, no exponerse el ambiente sin ninguna necesidad. Y muy importante, y esto es un mensaje principal, no es el objetivo de esto describir qué tipo de protección personal usar y demás. Para eso están las recomendaciones del Ministerio de Salud, hay unas guías de la Sociedad de Infectología que están muy bien y demás, pero debemos tener provisión de los elementos de protección personal y también saber utilizarlos. Muchas veces los tenemos y no los utilizamos bien. Lo importante de esto es que importante en la no exposición por diferentes aspectos. Primero por nuestra propia salud y la de nuestras familias, y después por la capacidad de trabajo. Si nosotros no hacemos las cosas correctas o nos exponemos sin sentido, tenemos el riesgo de infectarnos o estar en cuarentena y no tener capacidad de atender y cumplir con la función principal que tenemos, que es cuidar a nuestros pacientes. Como decía, el triage de pacientes, pero también de personal, es muy importante antes de ingresar a cualquier centro de salud, y principalmente a un centro de salud donde se atienden pacientes oncológicos con riesgo de inmunosupresión. Un lugar muy sensible que en mi práctica impacta directamente. Yo estoy a cargo del Hospital de Día del Instituto Alexander Fleming. Es la unidad de quimioterapia, o el lugar donde se infunde la medicación.
Lo que implementamos nosotros en el hospital de día, también recomendados por algunas guías internacionales y también algunos colegas que lo han hecho, es limitar el uso, limitar el ingreso de acompañantes, y, bajando al mínimo de uno solamente si es necesario. Ser inflexibles con el horario del turno, es decir, que los pacientes se admisionen el horario del turno, no antes ni después, tratar de no generar o producir hacinamiento en la sala de espera, admisionar a los pacientes mientras se prepara la medicación, que los pacientes se pueden ir a otro lugar más amplio o a un lugar más ventilado y poder llamarlo después por teléfono cuando está la medicación para utilizar. Disminuir la carga de pacientes diarios. Nosotros lo que hicimos fue atender menos pacientes y extender los días. Atendemos de lunes a lunes para espaciar más los pacientes y que puedan tener mejor circulación, realizar o reforzar el triage. Si no se realiza al ingreso del centro, reforzar esto en este lugar tan sensible como es una unidad de quimioterapia, respetada distancia en la sala de aplicación, una limpieza adecuada entre paciente y paciente, que para eso también vamos a tener ciertos lineamientos de la Sociedad de Infectología en la guía que vamos a presentar la semana que viene, y el manejo y aislamiento de casos sospechosos, en el caso de identificarlos al momento de la infusión. La segunda pregunta que me propongo discutir es cómo manejar a nuestros pacientes en época de pandemia. Y acá nos enfrentamos a una batalla a dos frentes. El COVID hoy acapara toda la atención en los medios y toda la atención de los pacientes, inclusive toda la atención de los médicos, pero no nos tenemos que olvidar que hay otras cosas aparte del COVID y no podemos dejar de manejar adecuadamente a los pacientes que lo necesitan. En el medio de este gráfico, por un lado está el virus y por el otro lado está el cáncer, está sí el paciente, está su familia y está el médico, que tienen que realizar un equipo de decisión informada para ver cuál importante y cuál es la relevancia de los diferentes aspectos que nos enfrentan al manejo y al tratamiento del cáncer en épocas de pandemia. Para esto me pareció interesante transcribir el principio precautorio de la UNESCO, y esto lo voy a leer, es cuando las actividades humanas pueden acarrear un daño moralmente inaceptable, que es científicamente plausible pero incierto, se adoptarán medidas para evitar o disminuir ese daño. Esto es nada más ni nada menos que, primero, no dañar. Los oncólogos y todo el personal, las personas del sistema de salud que vemos pacientes con cáncer, estamos acostumbrados a nuestra práctica diaria a poner en la balanza diferentes aspectos para decidir el manejo, el seguimiento y el tratamiento de pacientes oncológicos. Estamos entrenados en sopesar un poco el riesgo del tratamiento sobre el beneficio que tiene para la enfermedad, y esto lo discutimos todo el tiempo. Esto hoy está llevado a un límite que nunca estuvimos expuestos, la mayoría de nosotros, o creo que ninguno de nosotros, el hecho de racionalizar el cuidado y poner en la balanza muchos aspectos que implican el riesgo de infección y complicaciones por la infección viral, y el riesgo de progresión o la pérdida de oportunidad del tratamiento del cáncer. Y como todo en la vida, hay extremos. Están los blancos y están los negros. Y creo yo que ninguno de ustedes que manejan pacientes con cáncer van a discutir que quizás no hay ningún inconveniente en diferir el manejo y el control y el tratamiento, por ejemplo, de un cáncer de próstata que tiene localizado, que tiene criterios de vigilancia activa. Uno va a claramente elegir la vigilancia activa en este momento para no exponer al paciente a un tratamiento y a riesgo de infección por COVID, o eventualmente un tumor vasocelular localizado que uno pueda operar. Esos son los blancos. Y creo que nadie tampoco va a discutir la importancia que tiene manejar o tratar de forma urgente o lo más pronto posible un tumor germinal metastásico o una leucemia aguda. Pero la vida
y la oncología está plagada de grises, y en esos grises es cuando se nos dificulta la toma de decisiones y tenemos que, de alguna manera, poner, como dijimos, en la balanza los riesgos y los beneficios. Estos blancos y negros son solamente ejemplos, hay muchos de estos, pero fundamentalmente la dificultad se da en los grises. Y en líneas generales, y como siempre hacemos en nuestra práctica, las cosas que tenemos que poner en la balanza para decidir esto es la enfermedad, de qué enfermedad estamos hablando, en qué situación está, en qué estadio, las cosas que nosotros vemos usualmente en la práctica clínica, el tratamiento y el paciente. Esa tríada que utilizamos siempre como criterios clínicos y biomarcadores y demás cosas que tenemos como herramientas para tomar decisiones en la práctica clínica. Pero también el momento de la pandemia, y un artículo publicado recientemente hace de alguna manera una división en 3 etapas, que no van a ser las decisiones mismas que vamos a tomar si estamos en una etapa de preparación, quizás en la etapa que nos encontramos nosotros actualmente en la Argentina, con pocos casos confirmados, una etapa de preparación a la etapa siguiente, pero en esa etapa lo más razonable sería continuar con el tratamiento estándar de las patologías, diferir los tratamientos seleccionados y diferir los controles. Me parece que más real es que estamos entrando en esta etapa en nuestro país, en donde los recursos de salud son limitados de forma moderada, y debemos priorizar los tratamientos con mayor beneficio potencial. Y ya en Europa y en Estados Unidos, en algunas zonas, ha llegado a esta etapa de recursos en salud limitados de forma severa, y en ese momento solamente atender emergencias o tratamientos con intento curativo y alta chance de éxito si los recursos los permiten. Todo tiene que ver con el caso, con el paciente y con el momento de la pandemia donde se encuentra el lugar donde estamos ejerciendo nuestra profesión. Y fíjense, esto también grafica un poco los blancos y los negros que acabamos de discutir, baja prioridad y alta prioridad en los extremos, lo que dijimos, leucemia aguda, linfomas agresivos, tumores germinales metastásicos. En el otro extremo, metástasis óseas manejables con medicación, dolor, cáncer de próstata, vigilancia activa, pero en el riesgo hay todo una escala de situaciones clínicas que se dividen entre la alta prioridad y la baja prioridad. Y eso va a tener que ver con estos aspectos que acabamos de discutir. Los pacientes ambulatorios, opciones y recomendaciones es cuando es posible cambiar tratamiento endovenoso por tratamiento por vía oral. En algunas situaciones es posible y hay alternativas ciertas para esto. Si es posible, de forma logística, organizar la manera de aplicar ciertas medicaciones en domicilio, sobre todo las medicaciones subcutáneas o intramusculares, la cual necesita baja complejidad de manejo y se pueden aplicar en casa. Esto también es discutido si tendríamos que utilizar de forma profiláctica factores estimuladores de colonia, filgastrin o pegfilgrastim, de forma rutinaria, esto no. Sí, lo que deberemos hacer es estar atentos a pacientes que pueden tener inmunosupresión, tienen mucho riesgo de inmunosupresión, usarlos, pero no está recomendado utilizar esto de forma rutinaria. Una cosa muy discutida también en diferentes modelos tumorales, cáncer de mama, cáncer de próstata, tumores digestivos como el cáncer de recto, preguntarnos si la neoadyuvancia es una opción. En algunas situaciones son estándares de tratamiento, pero quizás esta situación la podríamos forzar más hoy en día y eventualmente extender la neoadyuvancia hasta un tratamiento definitivo si actualmente está en curso. Considerar vacaciones de tratamiento en casos seleccionados, pacientes en respuesta, que están en mantenimiento. Por ejemplo, los ejemplos que da la bibliografía es pacientes de mantenimiento, con tratamiento de mantenimiento con pemetrexed o anticuerpos monoclonales, mantenimiento como el cáncer de colon. Uno podría considerar ciertas vacaciones si el caso lo permite. Ver si tenemos que hacer extracciones de sangre, pedirlas que la hagan en domicilio si es logísticamente
posible. Y otra cosa que tuve la oportunidad de compartir y de leer un trabajo que va a ser publicado recientemente en una revista de alto impacto, dentro de poco tiempo, no está publicado todavía, en una revista de alto impacto internacional, escrito por colegas y amigos de mi institución, es adaptar los tratamientos para disminuir las visitas, y ellos lo que hicieron fue generar una búsqueda bibliográfica de si había, bueno, aval en la literatura de cambiar el tratamiento manteniendo la efectividad, y claramente lo hay, y es un poco los ejemplos que utilizamos nosotros en la práctica clínica, cambiar el celo por Folfox, quizás en el cáncer de colon, con el estudio IDEA, reducir el tiempo de adyuvancia de 6 meses a 3 meses si es posible, diferentes manejos con los esquemas de tumores de cabeza y cuello, finalizar, por ejemplo, los tratamientos de inmunoterapia a los 2 años, que habitualmente lo hacemos en la práctica clínica, pero lo podríamos tener mucho más presentes, y rotar administraciones endovenosas a administraciones subcutáneas, como por ejemplo el manejo de metástasis óseas para prevenir eventos óseos, dar denosumab en los pacientes que están con ácido zoledrónico o pamidronato, es una alternativa, y muchas otras más. Hay aval en la literatura para hacer esto, inclusive poner en la balanza el riesgo, el beneficio, y el beneficio que le estamos dando al paciente, por decir un ejemplo, adyuvancia en cáncer renal localizado de alto riesgo. Quizás hoy en día los pensaríamos mucho más en el caso de que quisiéramos tratar a estos pacientes por el riesgo de exposición y eventualmente de toxicidades que hagan que los pacientes concurran al centro. En lo que respecta a cirugía, las cirugías se han limitado de forma muy importante en nuestro país, particularmente en los centros en los que yo tengo contacto. El CDC y la Sociedad Americana de Oncología sugiere que las cirugías electivas se reprogramen si es posible, y que se decida individualmente valorando los daños potenciales de retrasar la cirugía relacionada con la progresión o perder la ventana de oportunidad para tratar el cáncer. El ejemplo que puede pasar acá es un paciente que tenga condiciones para hacer una resección de una citorreducción de metástasis óseas en el cáncer de colon, por ejemplo, evaluar si difiriéndole a un tiempo perdemos esa ventana de oportunidad o no. Un dato muy, muy importante que vamos a retomar al final es que, según datos que vienen de China, los pacientes que se operaron un mes previo a contagiarse por COVID-19 tuvieron mayor riesgo de eventos adversos una vez que se infectaron. Entonces, esto hace pensar de que exponer un paciente a una cirugía eventualmente no solamente lo expone en el momento de la cirugía del procedimiento, sino también la posibilidad de desarrollar eventos severos luego de haberse recuperado de la cirugía. En cuanto a la radioterapia, la Sociedad Argentina de Terapia Radiante, SATRO, hace unos días sacó recomendaciones generales que están publicadas en la página de la sociedad, en el cual recomienda ciertos manejos recomendados a los centros de radioterapia, pero no nos tenemos que olvidar que hay ciertos, a pesar de que la radioterapia sea una situación de riesgo, porque no, recordemos que los pacientes tienen que venir todos los días a hacerse tratamiento y demás. Hay ciertas alternativas como hipofraccional, la dosis cuando es posible, y ciertos manejos particulares, pero hay tumores en el cual hacer la radioterapia en tiempo y forma es muy, muy importante. Por ejemplo, los tumores cervicuterinos, sabemos que demorar o espaciar o hacer pausas en el tratamiento de los tumores de cervix es detrimental en sobrevida. Los tumores digestivos, por ejemplo, los tumores de ano, los tumores de esófago, es algo que se tiene que dar prioridad en el contexto del tratamiento radiante. En los pacientes de tumores de mama o ganglios positivos, considerar hipofraccionamiento, un esquema de 3 semanas, o tratamientos no adyuvantes para carcinoma inflamatorio. Y también otra patología que es importante hacer un mayor esfuerzo por seguir exponiendo o exponer a los pacientes, iniciar tratamientos, son los tumores de cabeza y cuello, eventualmente considerando hipofraccionamiento en contexto de tumores paliativos.
Ya para ir terminando, dar este mensaje. Esto es el progreso típico de la infección por COVID-19, esto es algo muy, muy importante que se discute todo el tiempo con idas y vueltas en diferentes canales, que es el curso de la enfermedad de forma sintomática. Casi el 50% de los pacientes que tienen infección por COVID cursan de forma asintomática, pero esos pacientes también tienen la posibilidad de contagiar y expandir el virus. Durante toda esta charla tuve la intención de dejar bien en claro que la población que nosotros atendemos de forma diaria, los pacientes con cáncer, pero sobre todo los pacientes que están en tratamiento activo, son claramente una población de riesgo de tener eventos severos y complicaciones por la infección por COVID. Sumado a esto, nuestros centros son centros que están en alto riesgo de expansión del virus, y tenemos que proteger nuestros centros de tal expansión, porque nosotros debemos continuar el tratamiento, debemos continuar el manejo de un gran número de pacientes que tienen tumores activos y que necesitan el tratamiento. Debemos continuar realizando tratamientos en los hospitales de día, como acabamos de decir, debemos continuar haciendo tratamiento radiante de ciertas patologías, no podemos bajar la cortina y dejar de hacer tratamientos. Es por esto que hay algunas frases que me gusta compartir con ustedes. El testeo universal, la verdad que se discute todo el tiempo y es realmente una cuestión polémica, y creo que también una cuestión de recursos y una cuestión política. Hay ejemplos de que en Italia los pacientes hematológicos en tratamiento se testeaban de forma semanal con test rápido, independientemente de que tenga síntomas o no, para evitar que puedan ingresar al centro y contagiar a otros pacientes. También los pacientes, como dijimos, operados el mes previo a infectarse por COVID tenían más chances de tener eventos adversos severos, y estas son las recomendaciones de un conjunto de organizaciones británicas, de colegios de cirugía y también colegios de gastroenterología, además, que claramente acá no habla de cirugías oncológicas, pero sí habla de urgencias. Y hoy en día, si nosotros ingresamos al quirófano a un paciente con cáncer, realmente es porque consideramos que es algo importante exponerlo a cirugía ahora, y lo consideramos prácticamente una emergencia. Por tal razón, estas organizaciones recomiendan estar seguros de qué paciente ingresamos al quirófano y usar claramente la historia, que son los parámetros clínicos que acabamos de decir que utilizamos hoy en día para hacer el triage, testeo de COVID, inclusive en los pacientes asintomáticos, y eventualmente revisar tomografías. Entonces, esta es una inquietud que planteo a todos ustedes: si en pacientes de alto riesgo, como son los pacientes que van a iniciar un tratamiento inmunosupresor, como un tratamiento contra el cáncer, particularmente los que tengan mayor riesgo de inmunosupresión, y por otro lado los pacientes que vayan a ir a cirugía, no deberíamos plantearnos la necesidad de testearlos o eventualmente hacer un test rápido. Hay múltiples gráficos y múltiples curvas. Esta es la época de las curvas y la patología de las curvas, aplanar la curva y demás. Nosotros estamos en vías de llegar a la primera ola. Sabemos que el pico va a ser para mayo. Creo que nosotros estamos en esta etapa de ascenso de casos, y donde lo único que está presente en la cabeza de todos es la mortalidad y morbilidad por COVID-19, y los recursos están centrados en estos pacientes. Pero no nos tenemos que olvidar de que hay otras patologías que pueden ser igual o más importantes que la infección por COVID-19. Es muy importante tomar todas las medidas que acabamos de decir y seguir todas las cosas de recomendaciones
del manejo de la infección, las restricciones sociales, el manejo de los elementos de protección personal, es fundamental. Pero lo postulado es que luego de esto viene la segunda ola, que es la restricción de recursos para atención no COVID, que eso lo estamos viviendo, y después la tercera ola quizás tengamos que pagar el precio de no haber prestado atención a ciertas enfermedades crónicas eh, o interrumpir el cuidado de ciertas enfermedades que hoy en día requieren su atención y no estamos pudiendo hacerlo. De más está decir que luego al final vendrán los daños económicos, el burnout y los trastornos por haber estado expuestos a esta cuestión. Mi mensaje final, lo que intenté es dar un panorama general de la situación actual y cada caso en particular es importante discutirlo, es importante compartirlo y tomar una decisión en conjunto, como lo solemos hacer, como solemos trabajar nosotros los oncólogos y los que nos dedicamos a atender pacientes con cáncer, discutirlo y demás. Pero hoy en día y más que nunca la necesidad absoluta de trabajar en equipo y compartir la experiencia codo a codo con la gente que nos rodea. Como conclusiones, la evidencia científica en esta cuarentena, sí, en esta cuarentena, porque estamos todos así, la evidencia científica se encuentra en desarrollo. No nos estamos basando en datos sólidos, pero sí en experiencia de gente que ya vivió esto y la está viviendo, y los cambios son constantes, diría diarios, inclusive hora a hora. Estamos enfrentados a desafíos únicos que requieren estructura, organización, adaptación al cambio y transdisciplina. Creo que toda crisis es también una gran oportunidad y creo que tenemos que aprender y saber aprovechar ciertos aspectos de nuestra práctica que nos permitan enriquecernos de alguna manera de esto. Este es mi equipo, parte del equipo del Hospital de Día del Instituto Alexander Fleming, con los cuales tengo el placer y el honor de trabajar todos los días. Ellos no se merecen un aplauso a las 21 horas, se merecen un aplauso a las 21 todos los días del año, inclusive fuera de esta pandemia. Y claramente no somos héroes y no lo queremos ser, somos trabajadores de la salud, pero para mí ellos sí son los héroes de cada día. Muchas gracias. Ahora voy a revisar, hay un apartado, si no lo vieron en la página, para hacer preguntas. Voy a ingresar ahí para ver si puedo contestar alguna de ellas. Voy a reflejar. Bien. Las preguntas hablan de extracciones dentarias en pacientes inmunodeprimidos. Hay un artículo de hace un par de semanas del Lancet que habla de qué pasa con los odontólogos en este contexto. La verdad que los pacientes inmunosuprimidos, las operaciones dentarias que requieren muchas maniobras o amentos agresivos se tratan de suprimir se tratan de no hacer en los pacientes inmunosuprimidos, pero sí los odontólogos son los más expuestos a estar a un poco el contagio y demás. Es lo mismo que, en mi opinión, es lo mismo que hablamos de diferentes situaciones, las urgencias se deberían atender y se debería estratificar de acuerdo a la importancia de la situación. Vamos a ver, tengo una inquietud. Una pregunta es,
En cuanto a las neoadyuvancias de cáncer de mama, ¿recomendarían continuar con el esquema de quimioterapia, realizar la cirugía o diferir cirugía, pero sin prolongar la quimioterapia? Yo no soy experto en mama ni mucho menos. La bibliografía lo que habla es intentar, si es posible, prolongar la neoadyuvancia siempre que sea posible y seguro para el paciente. Eh, hasta poder de alguna manera realizar el tratamiento definitivo un tiempo después. Esto también es evaluado caso a caso y la decisión se toma con paciente en particular, ¿no? Em, eh, Dice, ¿cuál es el riesgo potencial de mayor probabilidad de infección severa en pacientes que están recibiendo anti-PD1 o anti-PDL1? Eso me parece una muy buena pregunta, porque hoy en día cada vez más pacientes utilizan inmunoterapia, anti-PD1 o anti-PDL1, solos o en combinación, en diferentes patologías que atendemos. Eh, los pacientes, la inmunoterapia no expone al paciente a mayor inmunosupresión, como por ejemplo la quimioterapia, pero sí puede tener eventos adversos respiratorios que son poco frecuentes, o eventualmente tener efectos de liberación de citoquinas, como también lo hace COVID, los casos severos de COVID-19. Esto no es contraindicación para realizar tratamiento con inmunoterapia. Los pacientes que nosotros consideramos con beneficio, que van a tener beneficio tratarse con inmuno, deberían seguir haciéndolo, y los pacientes que están bajo tratamiento deberían realizarlo. Otra pregunta importante en este contexto es que los eventos tóxicos inmunomediados relacionados con la inmunoterapia se deben tratar con corticoides. Entonces, los corticoides también es un inmunosupresor, y el planteo es justamente si en el caso de que aparecer un evento adverso, debemos tratarlo con corticoides, y estaríamos inmunosuprimiendo al paciente. Son todas cuestiones. La verdad que en definitiva no hay ninguna aval para suspender o para no realizar, no iniciar tratamiento con inmunoterapia, pero sí prestar mucho más atención a ciertas cuestiones relacionadas a los síntomas respiratorios sobre todo, y al uso de corticoides en los pacientes en tratamiento. ¿Qué están haciendo con los inhibidores de ciclina? Vuelvo a repetir, yo no soy experto en mama ni mucho menos, pero la verdad que hoy en día una de las premisas fundamentales es cambiar tratamientos endovenosos por tratamientos por vía oral. Los inhibidores de ciclina, más allá de que sí producen citopenias y leucopenia, no hay ninguna recomendación de no realizarlos ni suspenderlos. Sabemos que benefician significativamente en combinación con la hormonoterapia a las pacientes con cáncer de mama, y no hay aval en la bibliografía, al menos, que nos hable de generar ninguna maniobra relacionada a los inhibidores de ciclina. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Esto de estar revisando me gusta verle las caras a todos ustedes. Amigos, saludos, los que me están viendo. Vamos a ver si respondemos la última pregunta y ya nos vamos a comer. La pregunta de mi amigo Máximo Barros es: ¿cómo es la posibilidad de iniciar tratamiento sin informe de anatomía patológica? Muchos hospitales están cerrando sus puertas a todo no COVID y va a ser muy difícil obtener diagnóstico en un futuro inmediato. Maxi, yo creo que no tendríamos que
realizar cuestiones extraordinarias, más allá de que tengamos la necesidad extraordinaria de realizarlo. Al día de hoy, en mi opinión, no deberíamos iniciar un tratamiento de forma segura o con ausencia de anatomía patológica en el caso que se pudiera. En la práctica habitual eso es muy poco frecuente, lo hemos realizado todos, en el caso de que no se puede, en casos particulares, pero yo creo que esas determinaciones ponen en riesgo la seguridad del paciente. Más de una vez nos encontramos con sorpresas en la anatomía patológica. Son tratamientos de un rango terapéutico muy estrecho, con posibilidad de toxicidad. Entonces, en la oncología como premisa siempre es ir pisando firme, hacer diagnóstico primero y establecer el tratamiento después. Así que hoy por hoy, quizás en un futuro no lo sé, pero hoy por hoy me parece que este aspecto de asegurarnos de cuál es el diagnóstico para establecer el mejor tratamiento es así, hay que hacerlo. Y la última pregunta, ¿existen algunas recomendaciones en cuanto a otras terapias TARGET como sunitinib o everolimus, sobre todo en esta última por riesgo de neumonitis? De mi amigo Juan O'Connor. En realidad, sí, lo que se plantea es tener en cuenta que muchos de los eventos adversos de drogas y drogas oncológicas pueden tener cierta solapamiento con los síntomas de COVID o inclusive con las imágenes radiológicas de COVID. La verdad que hoy en día no hay evidencia y no tenemos un poco datos para diferenciar una manifestación clínica de otra, ni tampoco una manifestación radiológica de otra. Sí, no hay ninguna recomendación formal de no tratar a estos pacientes, pero lo que leí algo muy interesante en un apartado de un trabajo publicado en The Oncologist el día de ayer, es un apartado, el paper de recomendaciones generales hace un apartado particular de pacientes con cáncer de pulmón. Los pacientes con cáncer de pulmón, bueno, por sí es una enfermedad pulmonar, bajo la redundancia, y tienen patología pulmonar subyacente y están en mayor riesgo de ser expuestos y de tener eventos adversos respiratorios. Es en ellos en los cuales hay que hacer un seguimiento mucho más estrecho en el caso de que nosotros querramos iniciar tratamientos con inhibidores de tirosina quinasa, inclusive con inmunoterapia. Pero personalmente no leí ninguna cuestión particular con inhibidores de tirosina quinasa como sunitinib o everolimus. Bueno, sin más, agradezco a todos los que nos están viendo, los esperamos el jueves de la semana que viene, recibirán por diferentes medios las invitaciones. Les mando un gran abrazo a todos, los extraño amigos que están dispersos por toda la Argentina y espero que nos podamos ver pronto para seguir compartiendo y disfrutando de hacer las cosas que nos gustan. Un gran abrazo y saludos.